Oye, quiero aprovechar este momento para hablarle a mi gente del barrio. Salgamos de la queja habitual para pensar sobre lo que estamos viviendo y buscar el camino de esperanza que todos nos merecemos. De parte de su servidor, Don Coni. Tengo la licencia para darle pa' abajo a los bocones que por plata dejaron todo esto en decadencia. No quiero una sentencia, por decirlo claro y con mucha experiencia voy a hacer sentir bien pesada mi presencia. Con mi voz venenosa y mi apariencia. Oye, para policía y para la prensa voy a dejar este mensaje claro. Mi barrio no es 100% delincuencia. Sin insultar ni maldecir voy a sembrar esta semilla en su conciencia. Sin olvidar la libertad y el derecho a la libre expresión. Basta ya de poner presión. Ya no estamos en la dictadura para tanta represión. No me estoy buscando caso en esta canción. Quiero que saques a mi barrio de tanta persecución. Este es mi barrio, este es mi morro. Está en la calle que veo que se te quieran cachorro. Sin balcón y ya callo, me quiero quedar. Este es mi barrio, este es mi morro. Está en la calle que veo que se te quieran cachorro. Buenos días, ahí teníamos un hip hop, ¿es? Sí. Paola, buenos días a todas y todos, buenos días Paola, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. ¿Me escuchan? No tengo los auriculares. Porque ya se acostumbra a ponerse los auriculares. Me olvidé de ponerme los auriculares. Ahora Muy sí bien, me saludamos escuchan. al programa anterior que nos mencionó con toda Buena amabilidad, onda. buena onda, pero pasa que hay muchos programas de radio, bueno, mencionó uno que era antes o Sí, después, no bueno, sé. la intención estuvo. Estamos escuchando a Don Coni. Este es mi barrio, esta es mi gente y yo de acá no me quiero ir. Tiene que ver con la entrevista central que vamos a tener en el segundo bloque, que vamos a estar conversando con la referente social organizada allá en el barrio Marconi. Hemos escuchado a Ana Olivera hablar en varias oportunidades sobre este tema. Tuvimos una columna. Desde la perspectiva parlamentaria. Desde la perspectiva y ahora parlamentaria. nos vamos a lo social. Sí, a la resistencia y a la organización popular y social que defiende el derecho a vivir en su barrio, a transitarlo y a exigir que quienes se tienen que hacer cargo, como siempre, se hagan cargo, ¿no? Sí, convivencia pacífica se dice. Exacto. ¿Sí? ¿Te parece? Dale. Ya vamos, entonces. Vamos a presentar hoy la columna parlamentaria de la diputada por la 1001, Frente Amplista, Ana Olivera, como los tenemos acostumbrados. Todos los miércoles, Federico, si te parece, vamos a la columna. Muy buenos días. Bueno, espero no cansarlos muchos con este tema porque, como vengo diciendo desde hace bastantes semanas, la rendición de cuentas tiene que ver absolutamente con la vida cotidiana de toda la sociedad uruguaya, más allá que pensemos que esto no es así, que solamente tiene que ver con los trabajadores públicos. Como he dicho hasta el día de hoy, tiene que ver con la vivienda, con la salud, con la educación, con la seguridad, con el agro, con la industria. Y esta semana finalmente comenzó el día lunes la votación en el plenario de la Cámara de Diputados de la propuesta que vino del Poder Ejecutivo con las modificaciones que se le realizó en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda a la rendición de cuentas y a la previsión presupuestal para los años próximos, porque acá hay previsión presupuestal para el 23 y para el 24 en la propuesta de rendición de cuentas. El día lunes, justamente en representación del Frente Amplio, me tocó realizar el informe en minoría y nosotros comenzamos expresando por qué nosotros íbamos a votar en contra, en general, de este proyecto de rendición de cuentas. Eso no quiere decir, porque digo que estas son las discusiones que después se dan en los medios, que nosotros no vayamos a votar ningún artículo. Todo lo contrario, o sea, es más, nosotros estamos proponiendo, además, es decir, para aquellas áreas en las que los recursos no son suficientes, de dónde sacar esos recursos y, obviamente, es decir, que cualquier incremento de recursos para el INISA, para la Universidad de la República, o sin duda alguna, todo lo que tiene que ver con los incrementos para los trabajadores, más allá que pensemos si es suficiente o no es suficiente, todo esto lo vamos a votar. Pero bueno, justamente nosotros hicimos una intervención en general expresando que este proyecto de rendición de cuentas no da respuesta a las necesidades de la mayoría del pueblo uruguayo. Y
cuando decimos esto nos referimos que no da respuesta a aquellos que en estos 2 años y medio que llevamos de gobierno han visto reducidos sus ingresos, han visto incrementada la distancia entre sus ingresos y el nivel de costo de vida, es decir, que con lo que ganan por salario, por jubilación, por pensión, no compran lo mismo, ni pagan lo mismo, ni pueden pagar, y esto es una de las cosas que dijimos, el conjunto de las obligaciones que tienen. ¿Por qué acá se nos dice, bueno, pero nosotros estamos pensando en el horizonte y va a haber una recuperación al final del periodo tal cual nos comprometimos? Y nosotros decimos, y lo dijimos con mucha tranquilidad y firmeza al mismo tiempo, lo perdido en estos 2 años y medio, perdido está. ¿Qué quiere decir? Que aquel que vio reducidos sus ingresos empezó además en una espiral que ya conocemos de endeudamiento, porque dejó de pagar alguna tarifa, porque se atrasó con el alquiler, porque pidió préstamo y después entra en la muerte civil, que es entrar en el clearing. Es decir, todas esas cosas tienen como consecuencia la reducción salarial que se produjo. En segundo lugar, y sobre este tema que traté anteriormente vamos a venir, en segundo lugar, se nos dice, ¿verdad?, que esta es la rendición de cuentas del crecimiento y empieza la danza de los millones de dólares, ¿verdad? Porque se incrementan 226 millones de dólares el presupuesto. Nosotros expresamos que para el común de los mortales, 1.000.000, 5, 15 o 500, es decir, en relación a qué y con qué. No tiene que ver con nuestra economía cotidiana, personal, ni de la casa. Entonces, en realidad, la tenemos que comparar con otra cosa. Tenemos que comparar esos 226 millones que dicen que incrementan para las áreas prioritarias con lo que recortaron realmente durante los 2 años y medio que llevamos. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a que ese supuesto incremento está sobre los hombros de haber reducido los salarios públicos, haber reducido las jubilaciones, haber reducido la inversión y los servicios públicos. Del punto de vista fiscal son 900 millones de dólares, comparen, contra 226. Del punto de vista de lo que ahorraron en pago de salario, en pago de jubilaciones, en los 137 millones que ahorraron, entre comillas, en ANEP, en lo que ahorraron en salud, en lo que ahorraron en vivienda. 50 millones de dólares ahorraron en vivienda. 50 millones. 2 años, como ayer se decía en el debate en particular en vivienda, prácticamente sin ver los frutos de de ese compromiso no cumplido, ¿verdad? 50.000 viviendas que, ¿dónde están? Llevamos 2 años y medio, no solamente en vivienda, en varias áreas, de anuncios. Y podemos seguir con los recortes en INAU de 40 millones o la propia Universidad de la República, que ha perdido 40 millones de dólares en estos 2 años y para la cual no se asignan. Por el momento ni siquiera se logra igualar los recursos porque, como bien decía el rector de la universidad esta mañana, es decir, acá lo que está en cuestión no es si se deroga o no el Fondo de Solidaridad, aquí lo que está en cuestión es si esos recursos que se destinaban a la universidad y básicamente la universidad lo dedicaba a su inversión, si esos recursos que se pierden van a ser compensados. Se decía que había un compromiso y que había alguna fórmula. El rector de la universidad dijo con claridad, soy cauto porque con nosotros aún nadie ha conversado. Vamos a seguir, como decimos en nuestro informe en minoría, trabajando para que aparezcan esos recursos para la Universidad de la República. Entonces, esos famosos 226 millones de dólares, porque este es el presupuesto del crecimiento, en realidad está sustentado en todo esto. Y quiero traducirlo para que me entiendan quienes me escuchan. Para una maestra,
de grado 1, que hace 20 horas semanales, dejó de percibir más de 2.200 pesos por mes. Hasta junio de este año dejó de percibir 2.200 pesos por mes. O sea, eso es la distancia que hay entre lo que tuvo, lo que percibió y lo que hubiera sido el ajuste si hubiera sido por IPC, por el índice de precios al consumo que se hubiera realizado. Porque si no, la danza de los millones hay que aterrizarla. En tercer lugar, nosotros decimos que además es una cifra engañosa en el sentido de que hay que mirar bien de dónde salen todos esos recursos. Entonces, una de las áreas privilegiadas es, o más que privilegiada, priorizada, sería la palabra adecuada, sería la de ciencia, tecnología e innovación. Bueno, ahí hay 26 millones de dólares que se dice se destinan nuevos incrementos, pero en realidad esos 26 millones de dólares, segurito, hay 4. Y después hay 10 que podrán ser hasta 10, ¿verdad? Que son proyectos que hace la Agencia Nacional de Investigación, pero que serán aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y además de eso, para hacer lo redondito de los 26, hay 12 millones que tienen que ver con la agencia que se crea del audiovisual. En realidad, esos 12 millones de dólares ya existían. ¿Por qué? Porque provienen de las utilidades del Banco República. O sea, que dicen que se va a mantener, aunque no aparecen en ningún lado, porque no pueden aparecer, porque son virtuales. Es fruto del 30%, saldrían del 30% de las utilidades del Banco República. Esto es para mostrar que hay cosas que son dibujos presupuestales y no es presupuesto de verdad, porque después que anunciaron que iba a ser de gasto cero, empezaron, ¿no?, dentro de la propia coalición los movimientos y en ese sentido, es decir, apareció este crecimiento. Y por otro lado, nosotros queremos señalar que además algunas de las propuestas que hay, vuelvo al tema de vivienda, también son inciertas. Y acá otra que incumplimientos hay, porque los fondos reales que hay para vivienda son 40 millones, es decir, que son los que se pondrán a disposición para generar ese fideicomiso, del cual el convenio se firmó este año, en mayo de este año. O sea que para armar todo el fideicomiso, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y a esto voy apuntando. Nosotros tenemos que hay un leve incremento este año, hay un incremento el año que viene, que es cuando en realidad van a comenzar a ejecutarse. Hasta ahora lo que han hecho, y ayer con claridad se demostraba en la discusión en particular, es la continuidad de las cosas que venían, que las reprogramaron y que las enlentecieron en vivienda. Un solo sorteo de cooperativas. Entonces, en relación a este tema, el mayor despliegue, ¿cuándo va a ser? Va a ser en el 2024. No es una suposición, hay una gráfica presentada en la exposición de motivos y en el informe de la mayoría de la coalición que muestra con claridad cómo el despliegue de la política de viviendas en el 24. Y hay muchas cosas así, los recursos que se destinan para ACE crecen hacia el 2024, más allá que es insuficiente, y es otro punto que voy a tratar ahora. Pero el caso paradigmático de que están poniendo recursos para el 2024, a buen entendedor, pocas palabras bastan, es que nosotros tenemos una emergencia alimentaria, guste o no guste. Es decir, hay gente que está pasando hambre. Hay niñas, niños y adolescentes, es decir, que es a quien más afecta la situación de pobreza, que están pasando hambre, te lo dicen los de los clubes de baby fútbol, con los que nos entrevistamos en el Frente Amplio Escucha, te lo dicen en los liceos, te lo dicen en las escuelas, o sea, aquellos que llegan después del fin de semana con dificultades alimentarias. Bueno, en realidad hay un rubro que no se utilizó estos años, pero que se comienza a utilizar a partir del año que viene y que tiene su mayor despliegue en el 2024 con la creación de 15 nuevos comedores del INDA. Entonces, esa es la antítesis de lo que el Ministerio de Desarrollo Social tendría que hacer. El Ministerio tendría que tener un plan de lucha contra la pobreza y
un plan de lucha, es decir, contra la desigualdad, palabra que no existe, en toda la rendición de cuentas. Entonces, en realidad, nosotros le hicimos la pregunta, ¿y qué piensan? O sea, ¿que vamos a tener una peor situación alimentaria en el 2024 para lo que son necesarios abrir 15 comedores? El objetivo sería que no fueran necesarias ni las ollas, ni los merenderos, ni los comedores. Para eso es para lo que hay que trabajar. Bueno, y junto con esto, hablando de políticas de emergencia y de políticas permanentes, otro de los elementos por los cuales nosotros vemos que es poco transparente esta rendición de cuentas, que está entre los motivos por los cuales votamos en general en contra de la misma, es que se creó, cuando empieza la emergencia sanitaria, nosotros no negamos que existió una emergencia sanitaria, es decir, se creó un fondo extraordinario para atender esa emergencia, que es el fondo COVID. La emergencia sanitaria culminó, el fondo COVID continúa, y nosotros preguntamos cuándo termina el fondo COVID, porque allí hay gastos que son de carácter permanente, que no están puestos para el año que viene ni el otro. Nos referimos a las tobilleras para las mujeres víctimas de violencia. Nos referimos a los centros llamados refugios para personas en situación de calle. Nos referimos a la alimentación para las personas en situación de calle. Nos referimos a que hasta pusieron en el fondo COVID, medicamentos que no son vacunas, que están en el fondo COVID. Pusieron hasta asistentes personales en el fondo COVID cuando uno mira el despliegue del fondo COVID. Y sobre eso nunca logramos que nos contestara el Ministerio de Economía y Finanzas y el equipo económico cuando le dijimos, pero estos son gastos permanentes. Ahora, a su vez, ¿dónde están reflejados en los gastos del 2023? Porque no son gastos que van a... Entonces, también desde ese punto de vista es poco transparente, porque de algún lado va a salir la cobertura para los refugios en una situación creciente de personas en situación de calle. Dos conceptos más, porque podríamos hablar mucho tiempo sobre este tema. Un concepto que está vinculado con la idea original. Esto no da respuesta a los problemas más importantes de la gente. Ahora, el año pasado sí hubo crecimiento de la riqueza en el país. Sí creció el Producto Bruto Interno, que es la riqueza del país. Sin embargo, siguieron bajando salarios y jubilaciones. Es decir, la brecha entre los más ricos y los más pobres, además, continuó creciendo. Y en realidad hay 66.000 personas más en situación de pobreza que las que había en el 2019. Una pobreza concentrada, además, en mayor medida en niñas, niños y adolescentes. Entonces, acá hay un grupo, el sector agroexportador, que se ha llevado esa riqueza a paladas, con depósitos bancarios aquí y en el exterior, y una gran mayoría de la población que sus ingresos dependen de salario, de la jubilación, es decir, que no ha visto absolutamente nada de esa riqueza. Por último, en el día de hoy seguramente tratamos el tema, uno de los temas que se incorporó en la rendición de cuentas y que en realidad no tienen que ver con recursos, sino que tienen que ver con otros temas que no deberían estar en la rendición de cuentas. Y me refiero a la ley de medios, que va a estar nuevamente en debate, aunque en la comisión salió, es traída nuevamente en el día de hoy a la comisión, así que sobre eso seguramente ustedes darán cuenta en estos días de los resultados de ese debate. Disculpen lo extenso, pero quería darles un panorama general de por qué nosotros en general votamos en contra de la rendición y que seguiremos hasta el viernes, ¿verdad?, debatiendo y tratando de buscar lo mejor para nuestra ciudadanía con la denuncia o buscando recursos para dar respuestas a sectores que quedaron muy disminuidos en este presupuesto. Muy bien, por allí teníamos la columna, como los tenemos acostumbrados, la diputada Ana Olivera, clarísima, Ana, en cuanto a la rendición de cuentas. También tenemos muchas movilizaciones y tenemos a los estudiantes en la calle. Para eso, Paola, tú vas a dar pie entonces a la próxima entrevista. Esto es parte del Vamos a la Plaza.
En el día de ayer, martes, ahí eran 7 ya los centros de estudios que de profesores y maestros que estaban ocupados por sus estudiantes. Hicimos una pequeña entrevista al respecto con la estudiante Jimena Bruciano, estudiante del IPA e integrante del CEIPA. Vamos con eso, Fede. Jimena, ¿cómo andás? Te queríamos consultar un poquito cómo viene siendo el proceso de las ocupaciones que se están dando en los distintos centros de estudios de magisterio y de profesorado. Primero que nada, aclarar que las ocupaciones están siendo masivas en el sentido de que se está ocupando tanto el IPA como Magisterio como IFES y varios centros del interior. Varias mesas empezaron ayer lunes en la mañana y bueno, nuestra principal reivindicación es la histórica de la defensa de la educación pública. Hay un avasallamiento en cuanto a las reformas que se están imponiendo tanto en el CFE como en secundaria. Y lo que vemos allí se recorta muchísimo en los contenidos y directamente para formación y educación hay un ataque directo a nuestra reivindicación histórica de autonomía y cogobierno. Una de las cuestiones que planteaban uno de los estudiantes que está en el IPA se refería a las cuestiones del aumento de la matrícula de estudiantes y que eso no se acompansa con el presupuesto que se le está asignando a estos centros de formación. ¿Esto es así? Sí, exactamente. Luego de la virtualidad, varios estudiantes comenzaron nuevamente el cursado presencial. Bueno, se vieron con falta de espacio en los institutos. De parte de las autoridades, la solución que se dio es pasar directamente las clases a la virtualidad por la falta de salones. No se pensó en realizar cambios en la infraestructura concretamente. Lo que vemos es que las prioridades del gobierno justamente no están en las soluciones edilicias sobre las quejas que nosotros presentamos, que en realidad es eso. En invierno nos morimos de frío porque ni siquiera cierran varias de las ventanas de los salones. Bien. Sin embargo, la inversión está en tapar las reivindicaciones que nosotros plasmamos en los muros de nuestro instituto. ¿Cómo piensan seguir adelante con el tema de las ocupaciones? Sabemos que existe una ley ahora que habilita la desocupación. ¿Cuáles son los siguientes pasos que van a dar ustedes? En realidad lo que nosotras queremos obviamente es poder llegar a un acuerdo con las autoridades. Ya hemos presentado nuestra plataforma reivindicativa, inclusive las autoridades del CFE han recorrido los centros ocupados para mantener una charla, pero el hecho está puntualmente en que nos comunican de que están dispuestos a hablar, pero cuando se les plantean nuestras reivindicaciones no nos dan soluciones concretas. Hemos decidido seguir ocupando hasta recibir realmente un acuerdo entre las partes que manifieste que se van a solucionar nuestras reivindicaciones. Estamos también muy contentos y muy unidos porque venimos de un 14 de agosto y para el movimiento estudiantil el 14 de agosto es una fecha muy importante, obviamente por lo que generan en nosotros nuestras mártires. Y en ese sentido nos dan el compromiso de seguir luchando por una educación pública que sea digna y de calidad. Por lo tanto, después de ello vimos que en realidad el movimiento estudiantil está unido en su conjunto y de esta manera recibimos el apoyo de secundaria, de parte de la FEU también, compañeros que se acercan todo el tiempo y obviamente tendiendo una mano amiga para combatir este avasallamiento que estamos sufriendo. Muy bien, también tenemos un pequeño audio que vamos a compartir del senador Óscar Andrade en el marco justamente del 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles, que por allí en el Parlamento se hizo un homenaje. Vamos a escucharlo entonces. Don Coni. Este 14 de agosto, como hace más de 50 años, el movimiento estudiantil homenajeó a los mártires estudiantiles. Es un día de reflexión, de memoria, de reivindicación y de lucha. El año 68 es un año trágico. Ese año, casi de manera ininterrumpida, se vive con medidas prontas de seguridad y escaladas represivas de tal magnitud que no permitieron que se desarrollara un acto tan importante como el del 1 de mayo. Fue disuadido por la Guardia Metropolitana. Ese día muere de un paro cardíaco Pesia Grimberg. El viernes 3 de mayo, en un acto en rechazo a la represión del 1 de mayo, en la noche, son heridos estudiantes que se movilizaron en la tarde en una columna que atravesó la calle 18 de julio, anunciando de manera triste lo que vendría. Se funda el Comité por las Libertades. En mayo, además, es un mes que está marcado por movilizaciones de secundaria, de la escuela técnica. Uno recorre las proclamas y las proclamas reclamaban becas, la apertura de comedores,
turnos, 400 millones que se debían del presupuesto nacional. En mayo nuevamente se agrede a estudiantes en Río Branco y Andes. Se funda el movimiento en defensa de las libertades. El 5 de junio hay un locao de la banca oficial. El 6 de junio la FEU convoca una movilización por 18 de julio y son heridos de bala 5 estudiantes. El 13 de junio se cancela el proceso de acuerdo para intentar frenar la rebaja salarial y se militariza a los trabajadores de la UTE, de ANCAP, de OCE y de las telecomunicaciones. En agosto se interviene la universidad y es en el marco de las movilizaciones relámpagos en contra de la intervención de la universidad, en una movilización convocada a estudiantes de la Facultad de Veterinaria, de Odontología, de Enfermería y del Hospital de Clínica, en la calle que hoy lleva su nombre, en que es herido de bala Liberarse. El 12 de agosto, internado en el Hospital de Clínica, tiene una larga agonía y a las 10:30 de la mañana del día 14 de agosto es que muere el primer mártir estudiantil. No sería el último. En el mes de septiembre, en medio también de una escalada represiva y en movilizaciones en defensa de la universidad, del boleto estudiantil y de la democracia, cada vez más agredida, es que es herido y en medio de su agonía Hugo de los Santos sale en su defensa con una camisa blanca la compañera Susana Pintos, que también muere producto de la represión. El movimiento estudiantil cada año nos convoca a la memoria, a que estas historias no sean olvidadas, y lo hace con miles y miles en la calle. Honor y gloria al IBER, honor y gloria a la lucha estudiantil, y siempre tenemos que tratar de tener presente que hay banderas que es necesario tener en alto. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, teníamos entonces allí al senador Óscar Andrade en referencia al homenaje que se hizo en el Parlamento por rememorando a los estudiantes asesinados y que se conmemoran cada 14 de agosto. Cortito y rapidito. ¿Vamos a la plaza? Claro, vamos a la plaza. Este jueves 18 se moviliza FUCBAN. Concentran a las 18 horas en la Plaza del Entrevero y luego marchan hasta la Plaza 1 de Mayo. Los y las cooperativistas reclaman el 2%, préstamo ya, exoneración del IVA para los materiales de construcción y canteras de tierras. Sí, les queríamos invitar también a una actividad que se va a realizar en la Intendencia de Montevideo. El colectivo de expresas políticas de Uruguay, Crisol, invitan a la entrega de fallos del concurso público de anteproyecto para el memorial que busca el reconocimiento a las expresas políticas y a todas las mujeres que lucharon y resistieron durante la actuación ilegítima y el terrorismo de Estado. Por allí, esto es el jueves 18 de agosto a las 13 horas en la Sala Idea Vilariño del Teatro Solís. El sábado 20 a las 16 horas se realiza un recordatorio al compañero Rubén Bail Martínez, que fue preso político en el periodo de la dictadura, fallecido en el Penal de Libertad. La actividad se realizará en el comité que lleva su nombre, ubicado en Ramón Cáceres e Islas Canarias, y se realizará la actividad a las 16 horas como habíamos dicho. Muy bien, muy bien. Queríamos como completar la plaza con algunos audios que hemos estado informando y nos dio bien el tiempo. Sí, trabajamos bastante en la previa para todos ustedes y ustedes. Ustedes, y aprovecho el ustedes para saludar con un beso grande a Claudia y a Patricia, que son dos mujeres que la verdad que se la bancan y que salen adelante con mucho esfuerzo, así que sé que escuchan cada miércoles. Un besito para ellos. Bueno, los mismos de mi parte, y bueno, también saludamos a todas las movilizaciones estudiantiles que se están realizando a lo largo y ancho del país por un presupuesto para la educación. Vamos al corte, Paola, y volvemos en un ratito. Claro, es muy difícil pensar sentado con aire acondicionado. Escucha, con mucha experiencia voy a hacer sentir bien pesada mi presencia. Con mi voz venenosa y mi apariencia. Oye, para policía y para la prensa, voy a dejar este mensaje claro. Mi barrio no es 100% delincuencia. Sin insultar ni maldecir voy a sembrar esta semilla en su conciencia. Sin olvidar la libertad y el derecho a la libre expresión. Basta ya de poner presión. Ya no estamos en la dictadura para tanta represión. No me estoy buscando caso en esta canción. Quiero que saques a mi barrio de tanta persecución. Este es mi barrio, este es mi morro. Esta es la calle que veo que se desde que eran cachorros.
Bien, volvemos justamente con la entrevista central en el día de hoy. Vamos a estar interiorizándonos un poquito más con la situación del barrio Marconi, como ya habíamos tenido anteriormente a la diputada Ana Olivera hablando desde la perspectiva parlamentaria. Y bueno, aquí tenemos con nosotros a Beatriz Brites. Beatriz es justamente una integrante de la organización la organización social barrial, y queríamos tomarlo como desde esa perspectiva. Perfecto. Esta entrevista. Buenos días. Hola, bienvenida. ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. Bienvenida, Beatriz. Vos integrás La Reda, que es una organización que está allí en el barrio que acompaña a mujeres, proyectos de mujeres, exacto, que es muy importante. Aparte hay una movida de mujeres muy fuertes en esa zona. Muy ¿no? fuerte, en el municipio de muy fuerte. Y que en este proceso que está viviendo el Marconi nuevamente de aumento de la violencia han tenido un rol fundamental. Contanos un poquito qué es lo que ha pasado en el Marconi y por qué salió este comunicado y por qué estás vos acá, porque esto también tiene que ver con eso. Sí, justamente. Y bueno, el hecho que nos ha convocado y que ha movilizado prácticamente todo Casaballe ha sido esto de estas dos muertes inocentes, que también nosotros lo enmarcamos en estas dos muertes, pero en el Marconi en realidad han fallecido 4 adolescentes que no sé si nuestra sociedad se ha enterado, pero que también son parte de nuestra preocupación. En realidad sí, fueron muertes por ajuste de cuentas, pero en definitiva son adolescentes. Sí. Y es nuestra responsabilidad también preocuparnos por dicha realidad. Y bueno, en realidad toda la intersocial del municipio que la verdad tenemos un largo camino recorrido desde hace unos años de preocuparnos por lo que pasa en el barrio, por lo que nos pasa como vecinas y vecinos. Entonces surge acompañar directamente a estas familias que han tenido este dolor tan impresionante y no, ha sido realmente increíble cómo los vecinos y concretamente la familia de los dos fallecidos son los que nos dan energía. Ellos participaron con nosotros hace 8 días, fue enseguida de lo sucedido, y con ellos preparamos la movilización que realizamos el lunes, pero una movilización que tenía como finalidad visualizar la realidad que estamos teniendo en un barrio tan particular. Visualizarla no con el tema venganza, sino que con una búsqueda de justicia y desde la paz. Entonces salimos caminando y desde ahí nos movilizamos concretamente a General Flores y Enrique Castro, y ahí estuvimos, acompañados por muchos vecinos. También la nota que nosotros preparamos tiene que ver con esto que nosotros queremos tratar de fondo. En realidad es un hecho puntual, es una situación muy dolorosa, y dijimos, de esto nosotros tenemos que empezar a trabajar los temas de fondo. Por eso que en la nota nosotros visualizamos que en realidad hay una violencia, sí, pero también la fuimos puntualizando. Sí. Hay violencia en la vivienda, hay violencia en la falta de trabajo, hay violencia en las necesidades básicas de nuestros vecinos. Y entonces también denunciamos otro aspecto que nos parece importante para conversar como sociedad. Estamos tildados de que somos como que un barrio de ABC, o como lo dicen nuestros vecinos, los otros dicen, no sé por qué tanto nos dicen zona roja, ¿por qué nos han tildado con eso? Como que si uno fuera un, sí, no en sé. El comunicado inclusive decían que lo están viendo también como un espectáculo, ¿no? Como ahí si está. es un espectáculo, muestro esto y se baja el telón. Ahí está. Y nosotros hemos querido ser cuidadosos con los medios. Yo con mucho respeto, yo sé que estoy en un medio de comunicación, pero a veces los medios también, bueno, sí, eso. Sí, nosotros no somos un medio hegemónico y podemos darnos el lujo de tener esta conversación contigo desde otro lugar. Bueno, perfecto. Puedes hablar libremente. Porque en realidad a veces los medios, como es un el boom, Marconi, exacto. Puede ser rating o no, pero quedó en una noticia. Pero detrás de todo esto hay familias doloridas, hay vecinos indignados por la situación. Por eso es que nosotros... Y con miedo. Y con miedo, claro que sí, con miedo. Por eso nosotros de alguna manera queremos seguir tratando este tema de fondo. Y este tema de fondo, tiene que ver con algo que nosotros trabajamos como intersocial, que es un proyecto de Plan Marconi. Uh-huh. Y para nosotros fue una lástima que hicimos un recorrido, pero
de mucho trabajo, porque se hizo a través de un diagnóstico, se visitaron las familias, se visitaron los ¿En qué vecinos. época fue esto que estás mencionando? Y esto fue a raíz después del 2016, que fue un hecho también muy doloroso en el barrio. Sí. A raíz de ahí es que nosotros nos despertamos un poco, porque también hacemos una autocrítica como instituciones en el barrio. Quizás no nos dormimos un poco y no nos dábamos cuenta de las cosas que están pasando. Y también otra muerte nos despierta. Y es ahí que tomamos como esto muy en serio y involucramos a todos los partidos y bueno, y a todos los ministerios que en ese momento estaban acompañando al gobierno, y se hizo un trabajo muy interesante de diagnóstico y es más, visualizamos esto que nosotros en la nota decíamos. El Marconi tiene que estar acompañado por una serie de propuestas y programas que estén vinculados unos con otros. Claro. ¿Por qué la que delincuencia? dialoguen entre sí. Que dialoguen entre sí. Porque, por ejemplo, nos preocupa el delito, por supuesto, pero a ver, ¿el barrio cómo está? ¿Cómo están las calles? Hay que despejar callejones, hay que iluminar el barrio, hay que ofrecerles a los adolescentes propuestas que los saquen de la calle. Sí, por allí Ana Olivera lo decía, lo del tema de las bibliotecas y bueno, también que se viene trabajando a través del plan ese justamente. Ahí que está. Y el mencionás. plan, bueno, visualizó la Plaza Casaballe, por ejemplo. Claro. Visualizó un centro cívico que tiene un servicio para toda la zona. Y también visualizamos que el barrio necesitaba una mirada linda y de ahí surgen las plazas. La Plaza Marconi, que está por Aparicio Saravia, entre Iraola y Trapani, en realidad es muy curioso y se los cuento rapidito porque tiene que ver con esta propuesta. Nosotros, y es por ahí que tenemos que ir además, cuando nace la propuesta de hacer la plaza, ¿nosotros qué dijimos? Los de las organizaciones e instituciones, que estamos públicos y privados ahí, ahí no hay diferencia de pelo de nada. Dijimos, vamos a consultarle a los niños y a nuestros adolescentes y a nuestras mujeres, ¿cómo quieren la plaza? Pues así nos juntamos con los niños, con los adolescentes, y ellos fueron soñando una plaza. Y de hecho, hoy por hoy esa plaza ya fue inaugurada. Demoramos mucho por la pandemia porque usted nos agarró ahí cuando se terminó, pero hoy tenemos una plaza linda donde los adolescentes pueden estar jugando, hay básquetbol y bueno, y tenemos hamaca para los niños. Bueno, siempre con este desafío de que es algo que hay que cuidar por los vecinos, ¿no? Por supuesto que tuvimos inconvenientes, pero fueron hablados por los vecinos. Y también nuestras mujeres tuvieron que ver con esto, porque ellas querían banco para sentarse en el verano, porque claro, las comodidades habitacionales que hay de mucho calor en sus casas. En cambio, bueno, en la plaza, sentarse a tomar mate, a conversar con las vecinas. Bueno, para nosotros esto fue una experiencia de trabajo en conjunto. Y de trabajo de las bases, porque a veces ¿qué nos pasa a nosotros con los proyectos y los programas? Los piensa De la arriba. gente técnica, que no estoy totalmente de acuerdo con las técnicos, no tengo nada en contra, pero a veces piensan las cosas a un nivel y no al nivel de nuestra gente. Hay que hacerlo con la comunidad. Totalmente. Ese plan que vos manifestabas ahora, que relatabas, que tuvo consecuencias positivas para el barrio, ¿qué pasó con eso? Bueno, ¿qué nos pasó? Es eso, que no tuvimos la precaución de que esto realmente sea una propuesta de Estado y bueno, claro, al venir el nuevo gobierno no visualizó que hacía muchos años que nosotros estábamos trabajando en el barrio, no visualizó que ya teníamos una propuesta encaminada y bueno, y trajo como que cosas nuevas que bueno, lamentándolo mucho, nosotros no podemos seguir ese ritmo porque estábamos habituados a hacer otra cosa. Identificados. No. ¿Qué son? Cuando decís cosas nuevas que trajo? Y bueno, por ejemplo, algo que hace falta en el barrio y que te lo dicen todos los vecinos son los programas del MIDES, por ejemplo. Se fueron todos. Claro. Yo y con esto no digo, y mirá que yo con Ana soy muy amiga y fue una de las que le dije, mirá, tus programas no están llegando a la gente, trata de cambiar. Es decir, tenemos ese diálogo nosotros, a pesar de las diferencias, y nosotros que estábamos dentro del barrio les decíamos a los organismos, miren, va por acá el trabajo. Tu equipo no está en el Marconi. Este diálogo lo tuvimos con Ana, por eso no tengo ningún problema en decirlo. ¿Quién es Ana? Ana Olivera. Ana Olivera, sí. La que nos recomendó que... Sí, pero ella sabe bien cómo soy yo, así que
Y aparte Ana escucha, si hace bueno, las cosas sí, torcidas, sí. las Hay que endereza. hacerse también. Bueno, Entonces le decías pero a Ana, es muy sí. bien y va por ahí, por ese lado. Decirnos las cosas, mirá, mejoren el programa, mejoren la cercanía con los vecinos. Y esa es la gran diferencia de hoy. Hoy cuestionamos que los programas no están a la altura de la cercanía de los vecinos. Hay que escuchar más a nuestra familia. Nosotros que trabajamos mucho con mujeres, vieron cómo somos cuando nos Sí, trabajamos. Bueno, sí. las propuestas que tenemos habilitan y nosotros vamos a eso, a que ellas puedan manifestarse también y es más, nosotros escucharlas. Hoy por hoy tenemos que escucharnos más. Sí. Dale, Majito, yo vos. te quería hacer una consulta Dale. y también decirle a la gente a ver si estamos bien. Son 7.000 personas más aproximadamente, población que tiene Marconi. Sí. Aproximadamente. Sí. Ta, y en el tema de la seguridad, porque hemos tenido también a nuestro Sí. ministro, al ministro del Interior hablando sobre el tema de la seguridad. ¿Cuáles serían las propuestas del barrio para justamente atacar específicamente este tema de las muertes Sí. en cuanto a las Perfecto. bandas, ¿no? Sí, y esto lo hemos hablado Porque tú también. decías inclusive en una entrevista que no se normalice las muertes solo porque sean en el Marconi. Por supuesto, sí. Y bueno, nosotros esto lo hemos dialogado con todos, el ministro y también el director de Convivencia Ciudadana. Nosotros estamos pidiendo hoy por hoy, por ejemplo, cámaras. Tiene que haber cámaras. Que se vean el recorrido de nuestros vecinos y bueno, estar más como atentos. Sin duda, más presencia, pero una presencia cercana, que estén en la vuelta, que caminen. Preventiva. Sí, acá Preventiva. en el comunicado dice que el patrullaje no es efectivo y que además no tiene que ser violento. Ah, sí, claro. Porque si no, es Sí. esto que decís, Sí, alimentamos sí. la Sí, lógica sí, de la violencia. Igual eso, así como digo una cosa, digo otra, que en el diálogo, nosotros ya esto fue hace un año más o menos, lo mencionamos enseguida porque fue cuando sucedieron las formas de relacionarse con los vecinos y sobre todo con los adolescentes. Claro. Entonces nosotros lo hablamos, los dialogamos con el Ministerio del Interior y hubo un cambio. Bueno, bien. Sí, hubo Bien. un cambio, no era eso, porque nuestros adolescentes, por ejemplo, que en ese entonces yo estaba trabajando en la escuela de oficios, salían y había una forma que no era la adecuada. Y sabemos cómo son nuestros adolescentes, claro, ¿no? reaccionan, sí. Reaccionan, Sí, sí. claro. Bueno, vos Entonces, decías entonces las cámaras, el patrullaje, que tenga más presencia. Sí. Y después, claro, esto tiene que ver con un trabajo más institucional. Yo creo que el Ministerio de Interior solo no puede. Nosotros necesitamos tener otros ministerios que conversemos de este tema y que en realidad tengamos más propuestas, por ejemplo, para los adolescentes. Claro. Tenemos adolescentes que a veces no perseveran en las propuestas porque se escapan, porque es tan rápido el cambio de ellos y es tan rápido el cambio y aparecen otras propuestas atractivas que facilitan lo económico y bueno, se deslumbran con esas cosas. Y nuestros adolescentes, bueno, rompían para otro lado y bueno, y andan en la calle y está. Entonces nosotros también ahí, que estamos en diálogo también con INAU, porque son menores. Claro. Los que tenemos, ¿no? Sí, construir proyectos de vida con los adolescentes. Eso se Exactamente. trabajaba, se podría haber trabajado mejor, pero se trabajaba esto Sí. con los distintos programas que había también del Ministerio del Interior. Hay un programa llamado GIS que trabajaba con adolescentes que tenían entrada a las comisarías tratando de construir proyectos de vida, porque muchas veces estos gurises lo que no tienen es una perspectiva porque han crecido en una situación en donde parece que no hay perspectiva. Esto que vos decís de las otras violencias con las que se crece, ¿no? Exacto, sí. Y sí, tal cual. Entonces, bueno, tenemos que preocuparnos por los adolescentes que tenemos en la calle. Sí. No lamentar la vida que se perdió porque, bueno, por un conflicto. A ver, si nosotros pensáramos un poquito en visualizar el adolescente de hoy en estos contextos, tiene que haber a los adolescentes y también a las familias de estos adolescentes. Es decir, por eso digo yo que es todo un trabajo integral. en conjunto. Es integral. Exacto. Exactamente. No podemos trabajar al adolescente por un lado y la familia por otro. Porque tenemos una mamá que está sin trabajar, un papá que no sé qué está haciendo o no está. Bueno, hay que conversar de estos temas y hacer una propuesta más integral, como decías tú.
Una de las cuestiones que plantean ustedes también es esto de asumir que no es una cuestión solo del Marconi, si bien ahora estamos hablando del Marconi y sucedieron estas terribles muertes, como vos bien decías, de estas dos personas que no estaban vinculadas, Sí, pero para también de nada. adolescentes. El otro día lo decíamos, las muertes no son buenas en ningún lado y los adolescentes son gurises que todavía no salieron a la vida y ya fueron y mueren de una manera muy tremenda. No, lo que te iba a consultar es, también pasaba que nosotros tenemos muchas personas presas, muchas personas jóvenes presas, ¿no? En privación de libertad. Y muchas de ellas ya salen, o sea, yo vivo en Villa Española y se da esa lógica, de que parece que en la calle empieza a haber una lógica carcelaria, ¿no? De los que estaban afuera, de los que pasaron por la cárcel, de los que salen totalmente muy jóvenes, traumatizados, porque la cárcel es un ámbito muy traumático, independientemente de lo que podamos pensar sobre el hecho en sí, vivir en una cárcel durante 3 años, 4 años, es una situación que te modifica. Y con Totalmente. toda esa tensión y con toda esa paranoia y con toda esa violencia, se vuelve al barrio. Y vuelven a convivir esas lógicas. ¿No está pasando un poco eso? ¿No nos está pasando un poco eso de estos jóvenes que salen de las cárceles con penas que por ahí no eran tan largas, ¿no? 4 años, 5 años, 6 años, vuelven al barrio y se reproduce un poco esa lógica carcelaria? Y por lo tanto, con más razón habría que poner el ojo atento. Totalmente de acuerdo. Y yo tengo otra tarea, por otro espacio. Yo visito la cárcel de mujeres una vez por semana. Bueno, sí. Y efectivamente, es tal cual lo que tú decís. Nosotros estamos preocupados por nuestras mujeres jóvenes También, sí. que salen pero reinciden. Y a nuestros jóvenes les pasa lo mismo. Porque salen sin tener una propuesta que haya sido integral desde adentro hacia afuera. Es decir, hay que trabajar desde adentro. Previo al salir, bueno, preocuparnos por ese adolescente, preocuparnos por la familia de ese adolescente. Bueno, ¿estabas estudiando? ¿No estabas estudiando? ¿Vas a trabajar? ¿No vas a trabajar? Acá tiene que haber una propuesta integral y que el adolescente cuando salga no salga ya pensando que, bueno, total, yo salí con este currículum que me va a tildar por todos lados y no sale con una propuesta. Y tendría que ser para nosotros, por ejemplo, estamos preparando un proyecto para mujeres. Bien. Y lo estamos pensando en ese sentido. Unos meses antes, tener actividades, tener propuestas donde ayudemos a esto, hasta incluso esto que tú decías. ¿Por qué no pensar en formarlas en un proyecto de vida? Bueno, pensar, ¿qué proyecto vas a tener cuando salgas? ¿Qué medios tenés? ¿En qué medios te podemos ayudar? Porque acá sí tenemos que, como Estado, ayudar. Y en el caso de nuestras mujeres, bueno, obviamente, necesita trabajar. Bueno, previo a eso, bueno, ¿qué sabes hacer? ¿Qué no sabes hacer? ¿En qué tenés que formarte? Y después, yo digo, nosotros tenemos, no sé, muchas propuestas o no sé, o empresarios, por ejemplo, que podían entrar en algo, en un proyecto amplio como este, o el mismo Estado. Sí, claro. Yo qué sé, pensar, bueno, tenemos jóvenes y tenemos mujeres que están con ganas de salir y salir adelante. Cuando salen, ya al día siguiente ponerlas a trabajar en algo concreto, pero que tenemos que conseguirle un trabajo fácil, tenemos que facilitar. Si no, ¿qué es lo que va a pasar en el caso concreto de lo que en lo que yo estoy? Las cárceles de mujeres tienen un espacio de 300 y hay 600 y pico de mujeres. Hacinamiento. Sí, hubo un proyecto de inserción justamente laboral para jóvenes infractores, ¿no? Que surge desde los sindicatos hace algunos años. Sí. Que es claro, salió un libro inclusive que se llama, que se los recomiendo. Yo también tengo mi historia, que es justamente los jóvenes que cuentan la experiencia, ¿no? De tener como ese futuro laboral, claro. de lo que justamente estás planteando tú, verlo desde la perspectiva de... Claro, porque son ciudadanos nuestros, son uruguayos, son niños, son mujeres que quieren salir adelante. Yo que las escucho una vez por semana, quieren salir adelante. El problema acá es una construcción social que hemos hecho, que ha avanzado, en donde las personas que cometen delitos o son privadas de libertad, hombres, mujeres, jóvenes, los que sean, para la sociedad son objeto dejan de ser sujetos de derecho y claro, y pasan a ser cuestiones descartables, y pensamos y tenemos la fantasía de que meterlos presos nos alivia el problema, pero las personas salen en situaciones muy complejas. Entonces, mientras sigamos pensando que porque sos pobre, cometiste un delito, te tenemos que excluir y dejar de pensar en vos como si no existieras en la sociedad cuando existen,
O sea, existen y vuelven a estar en la sociedad. Es complejo, ¿no? Es complejo. A ver, pensemos en nosotros. Si cometemos un error, y bueno, tratamos de subsanarlo y no condenar a las personas que se equivocaron. Sí, están privadas de libertad por un error. Bueno, pero ayudémoslo a realmente que sea rehabilitado. Este término rehabilitado hay que darle mucho contenido, porque yo no sé si es rehabilitación lo que estamos teniendo para nuestros presos. Sí. Yo no sé. Tenemos que repensar esto. Y son ciudadanos que se van a insertar, como decíamos, en la sociedad, pero ¿cómo van a salir? ¿Cómo salen? ¿Qué pasó ese tiempo que estuvieron privados de libertad? Hay que acompañar este proceso. ¿Y qué los espera después? ¿No? ¿Y qué los espera después? Y nosotros cómo los recibimos también. Sí. Y antes, cuidar el barrio, cuidar la comunidad, para que estos jóvenes puedan crecer en mejores condiciones y con más oportunidades. Por eso nosotros decimos prevención. Vamos a prevenir todo esto. Vamos a prevenir la vida de nuestros adolescentes. Vamos a ayudar a nuestras mujeres que por distintos motivos las utilizan para otras cosas y que se equivocaron y bueno, pero... Vamos a prevenir todo esto, vamos a acompañar más integralmente a nuestras familias. El tema es que para eso se necesita dinero también, sí, ¿no? Por supuesto. Y estamos teniendo dificultades en los presupuestos para todo lo que tiene que ver con ayudar a las personas que están en la situación más vulnerables, mujeres en particular, niños, adolescentes, situación de privación de libertad, está complicado. Se visualiza justamente la rendición de cuentas ahora, justamente los más débiles, por así decirlo. Yo lamento que no nos pregunten un poquito más a nosotros, a los vecinos comunes y corrientes, como somos nosotros que estamos en la vuelta y que tenemos idea de bueno, por dónde van. Claro. Acérquense más a nuestras instituciones, a nuestros vecinos, porque es con ellos que construimos una sociedad, no es aislados. No podemos pretender una sociedad igual, donde todos podemos ser iguales, pero con nuestra diferencia, pero tenemos que tener un mínimo de que tenemos todos los mismos derechos, ¿no? De igualdad, con nuestras diferencias, pero de igualdad. No podemos excluir seres humanos, personas. No podemos no pensar en nuestros uruguayos con un valor de vida. La vida, yo lo decía el otro día, la vida es un tesoro que tenemos todos y lo tenemos que cuidar y lo tenemos que cuidar entre todos. Y todos tenemos responsabilidades, que ese es el tema, ¿no? Se escucha con claridad la voz de una mujer que vive, la voz de una mujer que construye y que intenta todos los días construir comunidad en su barrio, y como ellas son muchas las mujeres, no solo en Marconi, y yo queremos acá abrazar a todas estas mujeres porque son las que sostienen el barrio, son las mujeres las que sostienen el barrio, son las mujeres las que cuidan, son las mujeres las que ponen el cuerpo para reunirse y pensar cómo resolver, son las mujeres las que se van a pelear a los ministerios, que van a la intendencia, que pelean por la calle, por la luz, que sufren y que lloran a sus muertos, a sus hijos muertos, y bueno, por suerte están estas mujeres y ojalá que haya respuestas rápido, ¿no? Sabiendo que es una cosa compleja, pero bueno, por lo menos fortalecer nuestras herramientas populares, nuestras organizaciones sociales, la gente que está para esto, para que cuando lleguen mejores tiempos estemos preparados y preparadas para ir con propuestas concretas y exigir, sobre todo, que se escuche nuevamente a la voz de los vecinos y vecinas que saben efectivamente cómo resolver las cuestiones, ¿no? Totalmente. Vamos cerrando el programa con una reflexión, si tú querés, o convocar, o una reflexión final, y si nos estamos despidiendo, si te parece, Paola. Yo sacaría como que el lema que elegimos como vecinos, porque me parece que es eso, ¿no? Tenemos que darle el valor a la vida y la vida cuidada entre todos. Y remarco que todos tenemos responsabilidades. Miremos un poquito cómo estamos trabajando y cómo estamos haciendo las cosas y mejoremos. Y basta de criticarnos tanto, que nos duele la crítica, ¿no? Construyamos amablemente, construyamos con cariño, con ternura. Tratémonos mejor, porque yo creo que nuestra sociedad del futuro, nuestros niños y adolescentes, es los que esperan de unos adultos responsables. Muy bien, muchísimas gracias, Beatriz, por estar con nosotros. Aquí a la izquierda late el corazón. Bueno. Paola, si te parece, nos despedimos. Nos despedimos, gente, le mandamos un abrazo grande, cuídense, y recuerden, hay que construir comunidad, organización y bueno, lucha. Muy bien, nos estamos viendo escuchando el miércoles que viene. Chau, chau, que pasen bien. Salud.